Bien, ahora veamos el módulo 3, VLAN o Virtual LAN. En español, LAN virtual. Objetivos del módulo. Conocer la descripción general de las VLAN, las redes VLAN en un entorno de switching múltiple, la configuración de VLANs, que son los enlaces troncales, y el protocolo de enlace troncal dinámico, DTP. Veamos la descripción general de las VLAN. Definiciones de VLAN. Las VLAN son conexiones lógicas con otros dispositivos similares. La colocación de dispositivos en varias VLAN tienen las siguientes características. Proporciona segmentación de los diversos grupos de dispositivos en los mismos switches. Proporciona una organización más manejable. Aquí en el ejemplo pueden ver un edificio con 4 switches. 1, 2, 3, 4. Y conocemos que si cada switch es un dominio de broadcast, si unimos todos los switches, tendríamos un gran dominio de broadcast. Una LAN sola. Pero configurando VLAN, podemos separar en grupos lógicos. Pueden ver que aquí hay 3 grupos lógicos. Ok. Por ejemplo, en cada piso hay un switch. Físicamente las computadoras están conectadas a diferentes switches, pero de forma lógica puedo agrupar estas computadoras en distintos pisos del edificio. Las puedo agrupar en una LAN virtual, en este caso LAN virtual número 2. Y esa VLAN corresponderá a una dirección de red, por ejemplo 10.0.2.0. También puedo agrupar estas otras computadoras que están en distintos pisos del edificio, físicamente lejanas, pero de forma lógica, en una LAN virtual, en una VLAN o LAN virtual número 3, puedo agruparlas de forma lógica y tendrán una dirección distinta 10.0.3.0, otra dirección de red distinta a la de la VLAN 2. De la misma forma, la VLAN 4 agrupará otras computadoras de forma lógica con una dirección de red 10.0.4.0. Están en distintas redes LAN, pero son LAN virtuales. Están en distintas redes LAN virtuales y con un direccionamiento IP en distintas redes. Resulta que la difusión o broadcast, multidifusión o multicast, unidifusión o unicast se aíslan en la VLAN individual. En la VLAN 2, por ejemplo, existe un broadcast, un dominio de broadcast separado de la VLAN 3 y separado de la VLAN 4. De esa forma ya no tenemos un solo dominio de broadcast grande, sino en este caso 3 dominios de broadcast pequeños. Cada VLAN tendrá su propia gama única de direcciones IP. En la capa 3 también el direccionamiento es distinto, en distintas redes.
dominios de broadcast o dominios de difusión más pequeños. Bien, beneficios de un diseño de LAN virtual o VLAN. Dominios de difusión más pequeños. Dividir la LAN reduce el número de dominios de difusión. Bueno, pueden ver la topología de la parte superior, aquí arriba. Si no hubiera VLANs, esto sería un dominio de broadcast grande, pero pueden identificar que hay tres VLAN. Una, la VLAN 10, 2, la VLAN 20 y 3, la VLAN 30. Existen tres VLANs. La PC4 también en la VLAN 10, PC5 en la VLAN 20 y PC6 en la VLAN 30. Entonces, el dominio de broadcast grande que había, después de configurar VLANs, tenemos tres dominios de broadcast. El VLAN 10, VLAN 20 y VLAN 30. Seguridad mejorada. Solo los usuarios de la misma VLAN pueden comunicarse juntos. Por ejemplo, PC1 está en la VLAN 10. PC4 también está en la VLAN 10. Pueden comunicarse entre ellos, PC1 y PC4. PC2 está en la VLAN 20, PC5 está en la VLAN 20. PC2 puede comunicarse con PC5. PC1 podría comunicarse con la PC5, PC1 está en la VLAN 10 y PC5 está en la VLAN 20. PC1 podría comunicarse con PC5, sí, gracias al dispositivo de capa 3 que está aquí, que es el router. Si este router no estuviera en la topología, si eliminamos el router, PC1 no podría comunicarse con PC5, porque los switches son dispositivos de capa 2. Y para hacer el enrutamiento entre VLANs, necesitamos un dispositivo de capa 3. Por eso, PC1 en la VLAN 10 puede comunicarse con PC5 en la VLAN 20 solo si es que existe un dispositivo de capa 3 que los pueda comunicar. Si no hay un dispositivo de capa 3, PC1 en la VLAN 10 no puede comunicarse con PC5 en la VLAN 20. Eficiencia de tecnologías de la información mejorada. Las VLAN pueden agrupar dispositivos con requisitos similares, por ejemplo, profesores frente a estudiantes. Bueno, pueden, por ejemplo, aquí en la VLAN 10 es para facultad, la VLAN 20 para estudiantes, la VLAN 30 para visitantes. Entonces podemos agrupar por categorías o por requisitos o por seguridad. Podemos agrupar en distintas VLAN. Reducción de costos. Un switch puede admitir varios grupos o VLAN. Por ejemplo, aquí este switch de aquí puede soportar, en este caso, soporta 3 VLANs. 1, 2 y 3 VLANs. Eso, con un solo switch, tienes varios grupos. Y no necesitas 3 switches para 3 VLANs. Solamente un switch que tiene 3 VLANs configuradas. Mejor rendimiento. Los pequeños dominios de difusión o broadcast reducen el tráfico y mejoran el ancho de banda. Ya saben que mientras más pequeño el dominio de difusión o broadcast, mayor rendimiento. Mientras más grande
el dominio de difusión o broadcast menor rendimiento. Bueno, gestión simple. Grupos similares necesitan aplicaciones similares y otros recursos de red. Bueno, esto es parecido a que cada VLAN tiene un propósito y tiene un tipo de usuarios definido. De esa manera hay más orden, más seguridad y mejor administración. Por eso dice, hay una gestión más simple. Tipos de VLAN. La primera VLAN es la predeterminada. Es la VLAN número 1. ¿Okay? Cuando ingresemos en un switch, el comando show VLAN brief es ver o mostrar las VLAN, un resumen de las VLAN. Show es mostrar, brief es un resumen. Mostrar el resumen de VLANs. Por defecto tienen la VLAN 1 y su nombre es default. En español predeterminada, pero su nombre es default. Esa es la VLAN predeterminada o default y es la VLAN número 1. Es la VLAN predeterminada. También es la VLAN nativa predeterminada. Luego hablaremos y detallaremos qué es VLAN nativa. Pero la VLAN nativa también es la número 1. La VLAN de administración predeterminada también es la número 1. La nativa es la número 1. La de administración es la número 1. Y esta VLAN número 1 predeterminada o default no se puede eliminar ni cambiar el nombre. Muy bien, y pueden ver aquí todos los puertos del switch. Por defecto están asignados a la VLAN número 1. Todos los puertos del switch por defecto están asignados a la VLAN número 1. No podemos eliminar la VLAN 1, pero se recomienda que asignemos estas características a otras VLAN. Entonces, por seguridad, la VLAN nativa nos van a recomendar que asignemos a otro número diferente de 1. De la misma forma, la VLAN administrativa, por seguridad, asignar a una VLAN distinta de 1. Bueno, continuamos. Anteriormente se indicó la existencia de la VLAN predeterminada o VLAN default, que es la número 1. Otro tipo de VLAN es la VLAN de datos para el tráfico de los usuarios. Un usuario normal que usa correo electrónico, tráfico web y similares. La VLAN 1 también es la VLAN de datos predeterminada, porque todas las interfaces están asignadas a esta VLAN número 1. Okay, entonces la VLAN de datos por defecto también está asignada a la VLAN número 1 y para el tráfico generado por los usuarios. Tenemos la VLAN nativa que se utiliza para enlaces troncales. Posteriormente explicaré qué es un enlace troncal, pero este es otro tipo de VLAN. VLAN nativa. Todas las tramas están etiquetadas en un enlace troncal 802.1q, excepto de la VLAN nativa.
También tenemos otro tipo, la VLAN de administración o VLAN administrativa. Esto se utiliza para el tráfico SSH, Telnet, BTY y debe estar separado del tráfico de usuario de datos. Normalmente la VLAN, que es el SVI, recuerden, Switch Virtual Interface, para el switch de capa 2. Recuerdan que en el SVI, que es la interfase virtual del switch o Switch Virtual Interface, en el SVI configuramos la dirección IP del switch. ¿Con qué propósito configuramos una dirección IP en el SVI del switch? Para acceder remotamente por SSH o Telnet y poder configurarlo remotamente. Por eso se llama VLAN administrativa o de administración. Entonces recordemos, tenemos la VLAN predeterminada, la VLAN de datos, VLAN nativa, VLAN administrativa. Ok, pero ¿qué es una VLAN nativa entonces? Una VLAN nativa es una por la que viaja el tráfico sin etiqueta. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, tú creas la VLAN 10, la VLAN 20, la VLAN 30. Eso viaja por el enlace troncal. Ese tráfico que tiene la VLAN 10, la VLAN 20, la VLAN 30, tiene etiqueta. Tiene ese número de VLAN. Pero de repente hay dispositivos que no están usando ninguna de las VLANs creadas. No usan ni la VLAN 10, ni la VLAN 20, ni la VLAN 30. Ese tráfico que no está usando ninguna VLAN, a ese tráfico se le llama tráfico sin etiqueta. Y ese tráfico es el que viaja por la VLAN nativa. También tenemos otro tipo de VLAN, que es la VLAN de voz. Se requiere una VLAN separada porque el tráfico de voz requiere lo siguiente: un ancho de banda asegurado, alta prioridad de QoS, que es Quality of Service, en español calidad de servicio. Calidad de servicio es darle la prioridad a voz sobre los datos. Capacidad de evitar la congestión. Obviamente para voz no es recomendable la congestión, tener un retraso de menos de 150 milisegundos desde el origen hasta el destino. Obviamente si usamos voz requerimos poco retraso, o en inglés delay, o poca latencia. Toda la red debe estar diseñada para admitir voz. Okay. No solamente este switch que está conectado al teléfono IP, no solamente este switch debe estar capacitado para soportar voz. Toda la red debe tener un buen rendimiento para admitir voz. Ok, aquí en el ejemplo pueden ver que tienen la VLAN 20 para un estudiante. Ok. Y esta PC conectada a un switch. ¿Por qué? Porque el teléfono IP tiene un pequeño switch de 2 puertos incorporado. Un puerto para el switch, que se conecta al switch, y otro puerto para la PC, que se conecta para la PC. De esa forma, este puerto número 18 solo se utiliza
el puerto número 18, solo uno, para conectar un teléfono IP y una PC. No es necesario usar dos puertos. No es necesario usar un puerto para el teléfono IP y otro segundo puerto para la PC, no. Un solo puerto para el teléfono IP y para la PC. Entonces, esta VLAN 20 de aquí, VLAN 20, es de datos. Ok, para la VLAN de estudiantes, VLAN número 20, es de datos. Ok, datos. Y aquí nos indica que la VLAN 150 es para voz. Entonces el teléfono estará en la VLAN 150. Ok, la VLAN 150 para voz. Muy bien. Y obviamente se prioriza el tráfico de voz. Entonces, este switch 3, este switch soporta en el puerto número 18 dos VLANs. La VLAN 150 de voz y la VLAN 20 de datos. También nos indica que el puerto envía tramas CDP para proveer información usada por el teléfono IP. CDP es un protocolo de Cisco Discovery Protocol, protocolo de descubrimiento de Cisco, en que el switch S3, este switch envía trama CDP y puede detectar que tiene como vecino un teléfono IP. Este switch soporta la VLAN 150. Y este otro switch, el switch 1, también debe estar configurado y conocer la VLAN 20 y la VLAN 150. Ok. La VLAN 20 y la 150. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la red debe conocer esas VLANs y toda la red debe soportar voz y toda la red conoce la existencia de esas VLANs. No solamente el switch 3, toda la red. VLAN en un entorno de switching múltiple o conmutación múltiple. Bien, hay que definir qué es una troncal. Un enlace troncal es un enlace punto a punto entre dos dispositivos de red. Okay, por ejemplo, entre este switch 1 y este switch 2 sucede algo muy importante. Primero, el switch 2 tiene acá la VLAN 10. Este enlace, el puerto 11, soporta la VLAN número 10. El puerto 18 soporta la VLAN número 20. El puerto 6 soporta la VLAN número 30. Tres distintas VLANs que soporta el switch 2. Pero resulta que hay una conexión entre el switch 2 y el switch 1. Esta conexión es un enlace troncal. ¿Por qué es un enlace troncal? Porque por allí viajan varias VLANs. Por eso dice que la función de una troncal es permitir más de una VLAN. En este enlace, entre el switch 2 y el switch 1, viajará la VLAN 10
la VLAN 20 y la VLAN 30. Viajan varias VLANs. Por eso a este enlace se le llama enlace troncal. Okay. Sirve para extender la VLAN a través de toda la red. Obviamente está extendiendo el alcance de las VLANs a través de la red. De forma predeterminada admite todas las VLANs. Por defecto el enlace troncal admite todas las VLANs, la 10, la 20, la 30, la VLAN 1. Pero se puede configurar para solo permitir algunas. Pero por defecto admite todas. Soporta enlace troncal 802.1q. Este estándar es IEEE 802.1q. Pero pueden ver que acá también hay otro enlace troncal, que es esta conexión entre el switch 1 y el switch 3. Por ahí también viajan la VLAN 10, la VLAN 20 y la VLAN 30, porque acá debe comunicarse con una PC que está en la VLAN 10, otra PC que está en la VLAN 20 y otra PC que está en la VLAN 30. Redes sin VLAN. Sin VLAN, todos los dispositivos conectados a los switches recibirán todo el tráfico de unidifusión, unicast, multidifusión, multicast, difusión, broadcast. Vean aquí, no hay VLANs, todo está en la VLAN 1, todos los puertos están asignados a la VLAN 1, VLAN 1. El switch 1, el switch 2, el switch 3. También vean la dirección de red 172.17.40.0, 172.17.40.0, es la dirección de red 172.17.40.0, 172.17.40.0 y así todos. Todos están en la misma red y también en la misma LAN. Y todo esto es un dominio de broadcast. Un dominio de broadcast gigante. En español, dominio de difusión. En inglés, dominio de broadcast. Y un dominio de broadcast gigante tiene bajo rendimiento. Tiene bajo rendimiento. Y ya saben que un mensaje de broadcast se difunde por toda la red. Por toda la red. Se difunde por toda la red. Por ejemplo, la PC1 envió un mensaje de broadcast. Se difunde por todas las computadoras. Y eso puede perjudicar el rendimiento de la red. Pero configuramos las VLANs. Tenemos la VLAN 10, dirección de red 172.17.10.0, VLAN 10, 172.17.10.0, la VLAN 20, 172.17.20.0, la VLAN 20, 172.17.20.0. Tenemos direcciones de redes distintas. La dirección de red de la VLAN 10 es distinta a la dirección de red de la VLAN 20 y son dos LANs virtuales separadas. Por lo tanto, tenemos que con las VLAN el tráfico de unidifusión, unicast, multidifusión, multicast, difusión, broadcast se limita a una VLAN. Sin un dispositivo de capa 3 para conectar las VLANs, los dispositivos de diferentes VLAN no pueden comunicarse. Muy bien, eso ya lo conocemos. Tenemos la PC1 en la VLAN 10, puede comunicarse con la PC4 en la VLAN 10. Y en esta topología no existe un dispositivo de capa 3. Todos son switches de capa 2.
Entonces, la PC1 no podrá comunicarse con la PC5 porque la PC1 está en la VLAN 10 y la PC5 está en la VLAN 20. Porque no existe un dispositivo de capa 3 en esta topología. Obviamente, si agregamos un dispositivo de capa 3 y lo configuramos correctamente, sí podrá comunicar diferentes VLANs. Otro detalle, los enlaces troncales. La palabra trunks en español es troncal. Acá tienen un enlace troncal que soporta varias VLANs y acá tienen otro enlace troncal que soporta varias VLANs. Ok. También podemos identificar las VLAN con una etiqueta. Existe un encabezado IEEE 802.1Q de 4 bytes que nos permite identificar las VLANs con una etiqueta. Bien, acá tienen una trama. Cuando hablo de trama estamos hablando en capa 2. Esta es una trama común. Tienen la dirección MAC de destino, dirección MAC de origen, el tipo y longitud, la carga o los datos y la secuencia de verificación de trama o FCS. Una trama en la capa 2 común, pero el estándar IEEE 802.1Q agrega algo, que es el tag. Tienen los mismos elementos de la trama común, pero se agrega algo que es tag. Y este tag tiene 4 bytes. Si vemos al detalle que tiene el tag, veamos, tiene 2 bytes, que es el tipo es el tipo de protocolo. Acá dice tipo, tiene 2 bytes con el hexadecimal 8100, ID de protocolo, de etiqueta, identificador del protocolo de etiqueta. Ahí está, sus siglas en inglés TPID. Identifica el protocolo, obviamente está asociado al 802.1Q. Ese es el protocolo que estamos manejando. Luego tenemos prioridad de usuario, valor de 3 bits. Acá tienen la prioridad con 3 bits. No son bytes, son bits. Esta prioridad obviamente, en el caso de voz, puede tener mayor prioridad y se usa estos 3 bits para señalar la prioridad que tiene esta trama. Identificador de formato canónico, CFI, Canonical Format ID, CFI con solo un bit, que puede ser 1 o 0 nada más. Valor de un bit que puede admitir tramas de anillo de tokens en Ethernet. Si está en 0, no admite tramas de anillo de tokens en Ethernet. Si está en 1, sí acepta token ring o anillos de tokens en Ethernet. Y finalmente, lo más importante, VLAN ID. VLAN ID, ya saben que ID o ID es identificador. En otras palabras, el identificador de la VLAN o el número de VLAN. El identificador de la VLAN de 12 bits. 12 bits. Por eso admite hasta 4096 VLANs.
porque 2 elevado a la 12 es 4096. Ya saben que 2 elevado a la 10 es 1024, 2 elevado a la 11, 2048, 2 elevado a la 12, 4096. Cuando se crea la etiqueta, debo volver a calcular el FCS. Cuando se agregue el tag, debe volver a calcularse el FCS. Ya saben que ahí está para el código de redundancia cíclica para ver la integridad de la trama, que no esté corrupta, no esté dañada, no falten bits. Y luego que llegue al destino final, esta etiqueta debe eliminarse y el FCS se vuelve a calcular. Muy bien. Bueno, tienen las VLANs nativas y etiquetado 802.1q. Conceptos básicos de la troncal. El etiquetado se realiza normalmente en todas las VLAN. El uso de una VLAN nativa se diseñó para uso heredado. A menos que se modifique, la VLAN 1 es la VLAN nativa. Ya saben que por defecto la VLAN nativa está asignada al número 1. Ambos extremos de un enlace troncal deben configurarse con la misma VLAN nativa. Muy bien, acá tienen el ejemplo VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3. Este puerto está configurado solo para la VLAN 1, este puerto está configurado solo para la VLAN 2, este puerto está configurado solo para la VLAN 3, etcétera, etcétera. Pero acá tenemos un enlace troncal porque debe admitir la llegada de varias VLANs. Aquí tenemos otro enlace troncal porque por aquí viaja la VLAN 2 y la VLAN 3. Este enlace tiene que ser troncal. Ok, tiene que ser troncal. Muy bien. Trunk. Este otro enlace también tiene que ser troncal porque por ahí también tiene que viajar la VLAN 2, la VLAN 3 para poder comunicarse con esta VLAN 1. Este otro enlace también tiene que ser troncal porque por ahí tiene que viajar la VLAN 2, 3, la 1 para poder comunicarse. Por acá también tiene que viajar la VLAN 1 para comunicarse. Los enlaces troncales entonces están acá. Aquí en el medio hay un hub, pero es un dispositivo de capa 1, así que no nos perjudica. Simplemente en capa 2 está el enlace troncal configurado y ambos extremos de un enlace troncal deben configurarse con la misma VLAN nativa. Entonces ahí está el concepto de VLAN nativa. Este troncal, por ejemplo, de aquí, que estoy señalando, este troncal debe tener una VLAN nativa. Por defecto, la VLAN nativa es la número 1. Por defecto. ¿Ok? La VLAN 1 es la VLAN nativa por defecto. ¿Ok? Pero pueden configurarlo en otro número de VLAN, no hay problema. En este puerto de este switch tienen que configurar que el enlace sea troncal,
que el enlace sea troncal, y ponemos trunk. Y tiene que configurar una VLAN nativa. Una VLAN nativa. Ok, una VLAN nativa, native. Ok, pueden dejarlo en el número 1 o asignar otro número de VLAN. Por ejemplo, yo asignaré la VLAN número 9. Y este otro puerto del otro extremo, en el otro switch, tiene que tener la misma configuración. Tiene que ser troncal, tiene que configurar una VLAN nativa, y la VLAN nativa con el mismo número, en este caso 9. Cada troncal se configura por separado, por lo que es posible tener una VLAN nativa diferente en troncales separados. Entonces, si yo configuré la número 9 para este enlace troncal, este otro troncal también podría ser 9, pero podría también ser un número diferente. Ok, por ejemplo, en este puerto configuro una troncal, configuro la VLAN nativa y la configuro en el número 10. En este otro puerto, en el otro extremo, tiene que ser la misma configuración. Tiene que ser troncal, la VLAN nativa y en el número 10. Y todo funcionará normalmente. No es necesario que la VLAN 9 exista en todos los enlaces troncales, en todas las VLAN nativas en la red. Cada enlace troncal es independiente, pero por facilidad de administración se recomienda que sea la VLAN nativa en toda la red, la misma VLAN nativa en toda la red. Por ejemplo, la 9 que esté implementado en todos los enlaces troncales. La 9 implementada en todos los enlaces troncales para mejor administración y facilidad de administración. Pero ya sabemos que cada enlace troncal puede tener un número diferente de VLAN nativa. Y recordemos que es una VLAN nativa. ¿Qué es la VLAN nativa? Es la VLAN por la que viaja el tráfico sin etiqueta. Por ejemplo, has creado la VLAN 10, la VLAN 20, la VLAN 30. Es todo ese tráfico que tiene, todo ese tráfico que proviene de la VLAN 10, la VLAN 20, la VLAN 30, que viajan por un troncal, tienen etiqueta para identificar obviamente con la etiqueta el número de VLAN. Pero ¿qué pasa si hay dispositivos en tu red que no están usando ninguna VLAN? A esos dispositivos que no están usando ninguna VLAN que has creado, a esos dispositivos generan un tráfico que se llama tráfico sin etiqueta. Y el tráfico sin etiqueta puede viajar por la VLAN nativa. Bien, también tenemos el etiquetado de VLAN de voz. El teléfono VoIP o de voz IP es un switch de 3 puertos. Bueno, recuerden el ejemplo, tienes un switch en el puerto 18, conectas al teléfono IP. En el puerto 1 del switch que tiene. Y hay otro puerto que sirve para la PC. En el puerto 3
Y hay un puerto interno que no se ve, que obviamente es para el mismo teléfono. Este es el teléfono. Eh, yo les decía que es un switch de 2 puertos porque solamente se ven 2 puertos. Físicamente solo van a ver el puerto 1 y el puerto 3, porque el puerto 2 es un puerto interno, pero realmente es un switch de 3 puertos porque conecta el switch de acceso, la PC y el teléfono. ¿Okay? El switch utiliza CDP para informar al teléfono de la VLAN de voz. Este switch S3, por el protocolo CDP de Cisco Discovery Protocol, protocolo de descubrimiento de Cisco, puede informar a este teléfono, el switch 3 le informa a este teléfono que existe una VLAN de voz con la que el teléfono puede funcionar. El teléfono etiquetará su propio tráfico de voz y puede establecer coste de servicio, COS, Cost of Service, costo de servicio, que para la capa 2 es Quality of Service, calidad de servicio. Bueno, acá en el ejemplo nos dice que la voz está en la VLAN 150, la PC para datos en la VLAN 20. Y obviamente se prioriza o se da prioridad a las tramas de voz. El teléfono está en la VLAN 150, y la PC en la VLAN 20. La PC en la VLAN 20. Ya saben, la VLAN 20 es de datos. La VLAN 20 es de datos, pero la VLAN 150 es de voz. El puerto 18 tiene que estar configurado para soportar la VLAN 20 para datos y la VLAN 150 para voz. Correcto, eso es importante. La VLAN de voz puede tener un valor de prioridad de clase de servicio o costo de servicio de capa 2. La VLAN de acceso también se puede dar prioridad de coste de servicio, pero también hay una VLAN de acceso que no está etiquetada, sin valor de prioridad, porque el teléfono puede o no etiquetar las tramas de la PC. El teléfono va a etiquetar las tramas de voz, si lo etiqueta. La de acceso es la de datos para la VLAN 20. Se puede etiquetar o de repente no se puede etiquetar. Bueno, ¿cómo se verifica? Verificación de la VLAN de voz. Por ejemplo, Show Interfaces, Fase Ethernet 18, Switch Port. Mostrar la interfaz, Fase Ethernet 18, Switch Port, puerto del switch. Ingresas ese comando en el modo exec privilegiado del switch. Te dice el puerto, tiene la VLAN 20 que es de datos. Se llama para estudiantes, pero esta, la VLAN 150, es voice, que es para voz.
¿Cómo sabes que la VLAN 20 es de datos? Porque dice access. ¿Cómo sabes que la VLAN 150 es de voz? Porque acá dice voice. Lo que está entre paréntesis es el nombre en texto de la VLAN, que puede ser cualquier texto. Bien, configuración de VLAN. Hay rangos de VLAN en los switches Catalyst. Por ejemplo, en los 2960 o 3650 se admiten más de 4000 VLANs. Ya sabemos que hasta el número es hasta 4096 porque hay 12 bits. Pero veamos que hay rangos. El rango normal de la 1 a la 1005. Acá tienen de la 1 hasta la 1001, 1002, 1003, 1004 y 1005. Es el rango normal. Ok, se utiliza en pequeñas y medianas empresas, de la 1 a la 1005, pero de la 1002 a la 1005 están reservados para VLAN heredadas. Por eso aquí pueden ver 1002, 1003, 1004 y 1005. 1002 para FDDI, 1003 para Token Ring, 1004 para FDDI Net, 1005 para TRNet. Entonces tendríamos de la 1 a la 1001. A la 1001. Ok, tenemos de la 1 a la 1001. Pero como pueden ver, la 1 y de la 1002 a la 1005 se crean automáticamente y no se pueden eliminar. La 1 y de la 1002 a la 1005 no se pueden eliminar. Y se almacena en el archivo VLAN.dat dentro de la memoria flash. VLAN.dat es un archivo de texto que tiene las VLANs. Pero desde la VLAN 1 a la 1005. BTP puede sincronizar entre switches. BTP es un protocolo BTP es el protocolo de troncales de VLAN, VLAN Trunking Protocol. Bueno, esto se explicará posteriormente, pero BTP puede sincronizar estas VLAN de la 1 a la 1005. Y de la 1 a la 1005 se guardan en el archivo VLAN.dat dentro de la memoria flash. Muy bien, pero hay otro rango extendido de la 1006 a la 4095. Lo usan los proveedores de servicios. Solo se ejecutan en la configuración de ejecución o running config. No se puede guardar esto en un archivo. Admite menos funciones de VLAN, funciones limitadas. Requiere configuraciones de BTP. Entonces, este rango extendido es limitado, de la 1006 a la 4095. Comandos para crear VLANs. Los detalles de la VLAN se almacenan en el archivo VLAN.dat, que se almacena dentro de la memoria flash. Y hay que crear la VLAN en el modo de configuración global. Entonces primero ingresas al modo de configuración global. Estás en el exec privilegiado, ingresas Configure Terminal, crear la VLAN con un número, pero tiene que ser un número válido.
entre el 1 y el 1001. Este es el modo de configuración global porque entre paréntesis dice config y ingresan el comando VLAN espacio, el ID de VLAN, por ejemplo el número 10. Okay, por ejemplo el número 10. La VLAN 1 está creada y por defecto y no se puede modificar. Por eso, para crear una VLAN podrían elegir un número entre el 2 y el 1001. Luego especificar un nombre único para esa VLAN. Bueno, aquí está en el modo de configuración de VLAN, por eso dice config VLAN. Y dentro del modo de configuración de VLAN, name, y agrego un nombre. Por ejemplo, student o estudiantes o IT, tecnologías de la información, un nombre sin espacios. Luego volver al modo exec privilegiado. Bueno, aquí no se pone final, se pone end. Ese es un problema de traducción. Y sales del modo de configuración de VLAN y regresas a modo exec privilegiado. Ejemplo. Bueno, nos plantea que la PC Student, esta PC2, tiene que estar en la VLAN 20. Hay que crear la VLAN. En este switch 1 y en el switch 2 hay que hacerlo. El ejemplo está para el switch 1, pero recuerden configurar en el switch 2 también. Switch 1, configure terminal, modo de configuración global, crean la VLAN número 20. Dentro del modo de configuración de VLAN, el nombre name student, el nombre de la VLAN es student y luego end. Está configurada la VLAN en el switch 1 y en el switch 2. Tiene que ser la misma configuración en ambos switches. Si no nombra la VLAN, es decir, si no le ponemos este nombre student, ¿qué pasa si no ponemos student? Cisco iOS, el sistema operativo de Cisco, le dará un nombre predeterminado de la VLAN. Por ejemplo, VLAN 0020. Consiste de cuatro dígitos de la VLAN. VLAN 0020. Por defecto. Si es que no ponen nombre. Pero hay que asignarlo esa VLAN a una interfaz. Aquí ya se ha creado la VLAN en el switch, pero necesitamos ahora asignar a una interfaz. Ingresa al modo de configuración global, configure terminal. Una vez que estamos en el modo de configuración global, elegimos una interfaz que obviamente será esta interfaz, la 018, la fase Ethernet 018. Muy bien. Ya estamos en el modo de configuración de interfaz por este IF y convertimos el puerto en modo de acceso. Modo de acceso, Switch Port Mode Access. Ya saben que modo de acceso es para datos.
modo de acceso es para datos. Muy bien. Luego se asigna el puerto a una VLAN, switch port access VLAN, y el número de VLAN, que en este caso es 20, en el caso del ejemplo. Aquí tiene que ser esta conexión, es la VLAN 20. Por eso el puerto tiene que tener la VLAN 20. VLAN 20, END. Bueno, y aquí hace el ejemplo. Configure terminal, interfase fase terra 18, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Lo que haces es que el puerto 18 esté asignado a la VLAN 20. Puerto 18 a la VLAN 20. Bueno, una vez que el dispositivo tiene la VLAN, el dispositivo final necesitará una dirección IP. Bueno, puede recibir esta dirección IP de forma manual o automática. No hay problema. Datos de configuración de VLAN y VLAN de voz. Un puerto de acceso solo se puede asignar a una VLAN de datos, pero también se puede asignar a una VLAN de voz. Ya saben que este puerto 18 solo puede tener la VLAN de datos para esta PC, la VLAN de datos, pero adicionalmente puede tener la configuración para una VLAN de voz. Puede soportar una configuración para VLAN de datos, que es de acceso, y una VLAN de voz. Ejemplo. Primero creamos la VLAN. En este switch, en el switch 3 y en el switch 1 configuramos la VLAN. Creamos la VLAN 20, un nombre student, y creamos la VLAN 150 con el nombre voice. Exit. Para terminar la configuración de VLANs. Ok, salen del modo de configuración de VLAN para estar en el modo de configuración global. Y ahora en este puerto fase Ethernet 18 configuramos. Ingresamos al puerto interfase fase Ethernet 018, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Okay. Para configurar esta VLAN 20 para la PC. Estas dos líneas. Primero mode access, que es un puerto para VLAN de datos, y la asignas a la VLAN 20. Luego configuras la calidad de servicio, MLS, QoS, que significa Quality of Service, Trust, COS. Ok. Aplicas la calidad de servicio, que esto es opcional, pero se recomienda, y configuras para voz switch port voice VLAN 150. Vean la diferencia entre access y voice. Switch port voice VLAN 150 para el teléfono IP, que es voice o voz. Entonces estas dos líneas configuran para la PC y estas dos líneas configuran para el teléfono. Para VoIP. Además de asignar la VLAN de datos, también asignaremos la VLAN de voz.
activaremos Quality of Service, calidad de servicio. Bueno, calidad de servicio está más allá del alcance de este curso. Obviamente hay más detalles en calidad de servicio. ¿Cómo verificamos todo esto? Show VLAN Summary, que es un resumen de las VLAN. Mostrar VLAN en resumen. Tiene 7 VLANs, 7 VLANs en BTP, que BTP se verá posteriormente. VLANs extendidas 0. Ya saben que el número normal de VLANs es de la 1 a la 1005 y de la 1006 a 4095 son las extendidas, por eso si no crearon las extendidas aquí sale 0. Pero cuando usan el comando show VLAN, por ejemplo acá usamos la opción summary, que es esto, que es resumen, pero también pueden utilizar brief, que es de forma breve. Este es brief. Que te muestra de forma breve o forma concisa la información de las VLAN. Bueno, eso ya lo ven en la práctica de Packet Tracer o laboratorio. También pueden usar ID seguido del número de VLAN. Te muestra información sobre una VLAN en específico. Por ejemplo, pones show VLAN ID 10. Show VLAN ID 10. Show VLAN brief. O puedes poner el nombre. Name. Por ejemplo acá IT. Para ver información de esa VLAN llamada IT. Muestra información sobre esa VLAN. Debe ser de 1 a 32 caracteres el nombre. Y si usan summary es un resumen. Ok, un resumen. Summary. Que bueno, es este ejemplo de acá arriba. Show VLAN brief, show VLAN ID, show VLAN name, show VLAN summary. Cambiar pertenencia al puerto de VLAN. Hay varias formas de cambiar la membresía de VLAN. Por ejemplo, si la fase Ethernet 18 está asignado a cierta VLAN, le podemos quitar esa VLAN de la fase Ethernet 18 y utilizan el comando no switch port access VLAN. Entonces la VLAN 20 ya no pertenece a la fase Ethernet 18. Con el comando no switch port access VLAN le quitamos la VLAN del puerto fase Ethernet 18. Ingresan end y en el modo Excel privilegiado show VLAN brief y pueden ver que la fase Ethernet 18 regresa a la VLAN predeterminada default número 1 y la 20 ya no tiene ningún puerto asignado. Ok, ahora
Obviamente, si quieres asignar a otra VLAN, tienes que ingresar el comando switch port access VLAN y el número de VLAN, por ejemplo, la 10. Okay. Bueno, y usas el comando no switch port access VLAN para regresar cualquier puerto a la VLAN número 1. Siempre que quitas la VLAN a un puerto, el puerto regresa a la VLAN 1. Bueno, ahí también pueden verificar Show Interfaces, Fase Ethernet 18 Switch Port. Verán que está en la VLAN 1 ahora. Access, datos, número de VLAN, VLAN 1. El nombre de la VLAN 1, default. ¿Cómo eliminas la VLAN? Con el comando no VLAN, pero en el modo de configuración global, no VLAN y el número de la VLAN, por ejemplo la VLAN 20. Siempre que quieren borrar algo, usan no antes de VLAN. Antes de eliminar una VLAN, reasigne todos los puertos a una VLAN diferente. Ok, obviamente si voy a eliminar la VLAN 20, tengo que asegurarme que los puertos que estén asignados a la VLAN 20 tengan que estar en otra VLAN o en la VLAN 1. Si quieres eliminar todas las VLAN, delete flash VLAN.dat. Obviamente estás borrando el archivo donde están todas las VLANs. O simplemente delete VLAN.dat. Vuelva a cargar el switch o reiniciar el switch con el comando reload y se eliminan todas las VLANs. Entonces son dos pasos. Si quieres eliminar todas, eliminas el archivo y luego reinicias el switch. Para restaurar el valor predeterminado de fábrica, es decir, un switch al estado de fábrica, desconecte todos los cables de datos, borre la configuración de inicio o startup config y este es el comando erase startup config. Elimine el archivo VLAN.dat, que es con delete VLAN.dat, y reiniciar el dispositivo con reload. Troncales de VLAN. ¿Cómo se configura una troncal? Modo de configuración global. Interfase, por ejemplo, la fase Ethernet 1, la 01. Switch port mode trunk. La palabra ahí es trunk. Cuando era para datos era switch port mode access. Pero este es una troncal, switch port mode trunk. Es un enlace permanente troncal. Luego la nativa, switch port trunk native VLAN y agrega un número, por ejemplo el 9. Switch port trunk native VLAN 9. Ok, configuras la VLAN nativa y eliges un número. Por defecto es el 1, pero puedes elegir otro número. Yo en el ejemplo uso 9. Y puedes especificar
las VLAN que se permiten pasar por el enlace troncal. Switch port trunk allowed VLAN, y esa es una lista de VLAN. Por ejemplo, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Haces una lista. O un rango, desde la VLAN 10 a la VLAN 13. Puede usar un rango también. Que son las VLANs que pueden pasar por este troncal. Y vuelve al modo Excel privilegiado con END. Ejemplo, este puerto es para la VLAN 10, este puerto es para la VLAN 20, este puerto es para la VLAN 30. Pero el troncal es este, en la fase Ethernet 01 del switch 2. Y la misma configuración hay que hacer en la fase Ethernet 1 del switch 1. Ingresas a la fase Ethernet 01 en el switch 1, switch port mode trunk, conviertes en troncal, switch port trunk native VLAN 99, usas la nativa en la 99 y switch port trunk allowed VLAN y la lista 10, 20, 30, 99. ¿Por qué esos números? Porque tienes que permitir a la VLAN 10, a la VLAN 20, a la VLAN 30 y a la misma 99, que es la nativa, y separado por comas. 10, 20, 30 y 99 pasan por esa troncal. Esa es la lista. Se asume que usa el etiquetado 802.1Q. Okay, por defecto está configurado en la encapsulación para usar el 802.1Q como etiquetado. ¿Cómo verificamos esto? Show interface fase Ethernet 1 switch port. Okay, después de que configuras el puerto como troncal, bueno, este no corresponde. Okay, lo vamos a borrar. La interfase fase Ethernet 1 switch port mode trunk la convertiste en troncal. Switch port trunk native VLAN 99, creaste la VLAN nativa 99, pero una VLAN nativa es, recordemos, una VLAN por donde viaja tráfico sin etiqueta o tráfico sin número de VLAN. Por ejemplo, has configurado la VLAN 10, la VLAN 20, la VLAN 30, pero si conectas dispositivos que no están usando ninguna de las VLANs que has creado, viajarán por la VLAN nativa. A eso me refiero, tráfico sin etiqueta, y ese tráfico sin etiqueta podrá viajar a través de esta troncal. Y nos dice que puedes usar el comando show interface fase Ethernet 01 switch port para ver qué configuración tiene. Se dice que establece el troncal administrativamente. O sea, administrativamente lo configuraste en troncal. Operacionalmente también es troncal. Operacionalmente también es troncal. La encapsulación es 802.1Q porque dot significa punto, punto 1Q.
802.1Q. Ok. La nativa es la 99. Native VLAN 99. Todas las VLANs pasan por esta troncal. Permite pasar todas las VLANs por la troncal all, que es todo. Bueno, ¿cómo borramos las configuraciones de troncal? Restablezca troncal a estado predeterminado. Obviamente anteponer no switch port trunk allowed VLAN, no switch port trunk native VLAN. Y cuando verificas con show interfaces fast Ethernet 1 switch port, no switch port trunk native VLAN, quita la VLAN nativa 99, por eso que acá regresa a la 1. Y acá no switch port trunk allowed VLAN. Si estabas agregando solo algunas, ahora te muestra que todas están permitidas porque por defecto permite a todo. Okay. La trunk nativa también está en 1. De acceso está en 1. Siempre que quieras eliminar una configuración, antepones la palabra no a ese comando de configuración. Pero pueden ver aquí que el comando todavía hace que sea troncal, modo troncal. Pueden usar este comando en la fase Ethernet 1, switch port mode access, cambiar de troncal a acceso. Y cuando verifiques este modo troncal, cambia a modo access cuando hagas la verificación. Y operacionalmente también es de acceso. Bueno, y finalmente protocolo de enlace dinámico. Dynamic Trunking Protocol, protocolo de enlace troncal dinámica. Protocolo de troncal dinámica. Protocolo de troncal dinámico, DTP, Dynamic Trunking Protocol. Propietario de Cisco ese protocolo. Bueno, activado de forma predeterminada los switches, por ejemplo en Catalyst 2960, 2950, ya está por defecto activado. Dynamic Auto es el valor predeterminado para los switches. Obviamente también está para la serie 9200 o 9300. También está activado. Cualquier switch moderno tiene activado DTP en Dynamic Auto. ¿Por qué? Puede desactivarse con el comando no negotiate. ¿Cómo desactivas DTP? Con el comando no negotiate, que en español es no negociar, porque DTP es protocolo de troncal dinámica, es como una negociación dinámica automática. Y con el comando no negotiate, que es no negociar, se desactiva ese protocolo. Puede volver a activarse configurando la interfaz en Dynamic Auto o dinámico automático. Y un switch con un troncal estático evitará problemas de negociación. Entonces recuerden este comando switch port mode trunk
para convertirlo en troncal, o Switch Port Mode Access para convertirlo en acceso o datos, es mucho mejor que dejarlo en automático. Así que con esos comandos evitas problemas. Dentro de la configuración de alguna interfaz, por ejemplo la interfaz Fast Ethernet 1, Switch Port Mode Trunk, que configuras de forma estática que sea troncal, y Switch Port No Negotiate, desactivas el protocolo DTP. Y si quieres activarlo, Switch Port Mode Dynamic Auto, que es, estás activando el DTP. Estás activando el DTP. No Negotiate desactiva, Dynamic Auto activa. Bueno, pero hay modos. Se usa en el comando Switch Port Mode y ya saben que Switch Port No Negotiate desactiva DTP, detiene DTP, no, lo detiene. Pero ya saben que pueden configurarlo como acceso, que en inglés es access. Ok, access. Access con doble C y doble S. Access. Switch Port Mode. Access. Modo de acceso para datos. Troncal, que ya saben que es trunk en inglés. Switch Port Mode Trunk, que convierte en enlace troncal. Modo de enlace permanente, troncal. Pero puedes usar el Dynamic Auto o Dynamic Desirable, el dinámico automático o Dynamic Auto se convertirá en una interfaz troncal si la interfaz vecina se configura en Desirable o deseable. Ok, y si configuras en Desirable o deseable, busca activamente convertirse en un troncal negociando con otras interfaces automáticas o deseables, aunque sería Dynamic Auto o Desirable. Bueno, esta tabla lo explica todo. Si es que hubo alguna duda con esto, si es que hubo alguna duda con esos dos términos, esta tabla lo explica todo. Bueno, tienes dos switches, ¿no? Dos switches. Ahí están los dos switches. Y conectas por un enlace troncal. Y tienen este extremo, ¿no? Este es un extremo, este es el otro extremo. Entonces, si un extremo está en Dynamic Auto o dinámico automático y el otro también está en dinámico automático, el enlace es de acceso. Si un extremo está en Dynamic Desirable y el otro en Dynamic Desirable o dinámico deseado, se convierte en troncal.
Ok, obviamente si estáticamente le pones trunk y estáticamente le pones trunk, obviamente será troncal. Si a un lado le pones acceso, access, y al otro extremo, access, resulta access. Pero el dinámico deseado o dynamic desirable generalmente siempre lo convierte en troncal, excepto cuando el otro extremo esté en acceso. Y cuando esté en dinámico automático, generalmente siempre va a esperar a que el otro lado sea o desirable o troncal para poder volverse en troncal. Ok, caso contrario será de acceso. Es decir, el dinámico deseado o dynamic desirable tiene más peso sobre el dinámico automático o dynamic auto. Obviamente troncal generalmente siempre se va a imponer sobre todo, pero un troncal con acceso es incompatible, es una conectividad limitada. Es muy ineficiente esa conectividad. Es que este extremo lo conviertas en troncal y el otro extremo en acceso, es una conectividad muy limitada, casi incompatible. No se recomienda. Este es el mismo caso, conectividad limitada cuando es troncal con acceso. Y el acceso siempre será de acceso con los automáticos y con el mismo acceso. ¿Cómo se verifica? Show DTP Interface Fase Ethernet 1. Obviamente DTP por el protocolo. Show DTP Interface. Bueno, y acá ve de alguna forma en el switch 1 que se configura en acceso de forma automática, se configura en acceso. Básicamente porque hay un vecino que es el switch 2 que también está en acceso. Y si el vecino está en acceso y este está en automático, se convertirá en acceso. Si estás en automático dinámico o dynamic auto y el otro lado está en acceso, el resultado es que el enlace será de acceso. Bueno, ¿qué hemos aprendido? Las VLAN son grupos lógicos. Se puede segmentar las redes con las VLAN. Un enlace troncal es un enlace punto a punto que lleva más de una VLAN. ¿Cómo es la nueva cabecera? ¿Cómo es la cabecera de 802.1q? La VLAN de voz, los rangos de VLANs, cómo se configuran los puertos, cómo se configuran los troncales, el etiquetado 802.1q, que es una VLAN nativa, los troncales, el protocolo DTP o protocolo de troncales dinámicas, Dynamic Trunking Protocol. Bueno, algunos comandos nuevos: show VLAN brief, show interfaces, número de interfase y
switchboard, tipos de VLANs, los enlaces troncales, nuevos comandos, recordar para qué sirve cada uno de ellos. Muchas gracias amigos.